Empieza la campaña de la renta. Los anuncios de Hacienda vuelven a aparecer. Llegan las notificaciones, los correos y millones de personas repiten una rutina que se hace cada año casi de forma automática: presentar la declaración. Pero ahora, imagina que este año nadie la presenta. Nadie. Millones de personas deciden simplemente no hacerlo. ¿Qué ocurriría entonces? Cuando una persona no presenta la declaración, el sistema no reacciona de golpe, lo hace de forma progresiva. Primero llegan los avisos automáticos, notificaciones electrónicas, cartas certificadas, requerimientos. Y si la situación continúa, Hacienda puede empezar a reconstruir la actividad económica de esa persona, utilizando la enorme cantidad de información que ya posee. Si la situación no se corrige, empiezan a aplicarse recargos por retraso. La deuda aumenta de forma automática, sin necesidad de intervención directa en cada caso. Y si aún así no se regulariza la situación, el sistema puede ir un paso más allá, porque en ese punto Hacienda ya no depende únicamente de lo que la persona declare, sino de la enorme cantidad de información que recibe de terceros: movimientos bancarios, nóminas, pagos con tarjeta, transferencias, propiedades, facturas, datos enviados por empresas y otras administraciones públicas. A partir de ahí, el sistema puede reconstruir una imagen bastante más precisa de la actividad económica de una persona, incluso aunque ésta no haya colaborado directamente. Y cuando se determina que existe una deuda, las consecuencias pueden escalar: embargos de cuentas, retenciones de salarios, bloqueo de devoluciones, intereses acumulados y sanciones económicas que pueden aumentar con el tiempo. En algunos casos, el proceso puede llegar a procedimientos más complejos o incluso judiciales. Para una sola persona, el sistema tiene herramientas suficientes para actuar de forma bastante eficaz. Pero precisamente ahí aparece el límite real, porque todo este mecanismo funciona bien a escala individual. El problema cambia completamente de dimensión cuando ya no hablamos de unos pocos casos aislados, porque ahora imagina que no son cientos de personas las que no declaran, ni miles, sino millones de declaraciones sin presentar al mismo tiempo. Y ahí aparecería un problema: la incapacidad material del propio Estado, porque Hacienda ahora no puede perseguir a todo un país al mismo tiempo. Los expedientes empezarían a acumularse, las revisiones se retrasarían, los sistemas administrativos se saturarían y poco a poco comenzaría a extenderse la percepción de que quizá ya no puede controlar completamente la situación. El primer efecto no sería visible para la mayoría de la gente, sino dentro de la administración. El problema ya no es detectar casos, sino gestionarlos. En paralelo aparecería un problema financiero inmediato: la caída de ingresos, unos 300.000 millones de euros al año. El Estado seguiría teniendo gastos fijos muy altos: pensiones, salarios públicos, servicios esenciales, pero la recaudación no entraría. Eso lo obligaría a recurrir a deuda o a mecanismos de ajuste. ¿Y quién compraría deuda de un Estado que no tiene ingresos? La presión se traslada a los mercados y a la financiación del propio Estado. Aumenta el coste de la deuda, crece la incertidumbre y tanto los inversores como los empresarios deciden irse a otros países. En este punto el sistema deja de poder resolver el problema únicamente con herramientas administrativas. El Estado no tendría dinero. Empezarían los recortes temporales, limitaciones presupuestarias o priorización de pagos esenciales sobre otros. Se trata de una cuestión de escala.
Se congelarían salarios públicos, se frenarían nuevas contrataciones, el sector privado que trabaja para el Estado empieza a cobrar más tarde de lo habitual, pasaría a romperse el sistema de golpe. Quizá incluso estaríamos hablando de despidos o extinciones de contrato temporales. En ese escenario pueden aparecer medidas de control financiero más estrictas, control y vigilancia de flujos, límites temporales en ciertas operaciones o una retención del sistema bancario para evitar falta de liquidez. Incluso podría llegar a implantar los famosos corralitos o el cierre generalizado de cuentas. A nivel social, la tensión subiría. La presión económica se traslada a las familias. El Estado no podría sostener el mismo nivel de servicios y estabilidad que antes daba por hecho la población. Las pensiones dejarían de pagarse, la educación, la sanidad y diversos servicios pararían. Todos los sectores primarios también. El sistema empieza a tambalearse. Comienza la falta de recursos. Alimentación, productos de higiene, agua, el valor de los productos incrementa. La superinflación haría que el valor del dinero fuera disminuyendo y la gente estaría en la pobreza absoluta. Probablemente toda esta tensión acabaría trasladándose a la violencia. Ante impagos salariales, muchos ciudadanos recurrirían a ella y el caos empezaría a coger forma. Disturbios, saqueos, enfrentamientos. El Estado tendría que recurrir cada vez más a las fuerzas de seguridad para intentar mantener el orden. El Estado estaría en crisis absoluta, con una deuda importante y la actuación internacional no se demoraría. Organismos europeos, fondos de rescate, intervenciones económicas, condiciones impuestas desde fuera, porque cuando un Estado pierde estabilidad financiera deja de ser únicamente un problema interno y acabaría siendo un problema europeo. Todo ello nos llevaría a un problema que arrastraría a toda la ciudadanía al caos y a la pobreza. Porque los impuestos son el mecanismo que sostiene el funcionamiento diario de un Estado moderno. Con ese dinero se pagan hospitales, pensiones, carreteras, escuelas, cuerpos de seguridad, salarios públicos, infraestructuras y una parte enorme de los servicios. Por eso, si la recaudación cae de forma masiva y sostenida, el impacto no tarda en extenderse por toda la estructura del país. Cuando más se desconfía en el sistema, más control necesita el sistema para sostenerse. Y cuando más control necesita, más tensión genera en la sociedad. Y ahí es donde aparece el verdadero problema de fondo, porque un Estado moderno no puede funcionar sin recaudación, pero tampoco puede funcionar únicamente a través de la fuerza, las sanciones o el miedo administrativo. Necesita algo más, legitimidad, la sensación colectiva de que las reglas del sistema siguen siendo aceptadas por la mayoría de la población y que funcionan. Y precisamente los abusos de poder, la corrupción y las desigualdades pueden hacer tambalear esa legitimidad, el castillo de naipes, la confianza que tiene la ciudadanía. Porque en realidad el sistema funciona porque millones de personas deciden participar voluntariamente. Confían, aunque sea parcialmente, en que la estructura seguirá funcionando mañana. Si esa confianza empieza a romperse de forma masiva, el problema se traslada a un conflicto entre el sistema y la propia sociedad que la sostiene. Porque un Estado no puede abusar indefinidamente de la población, pero una sociedad tampoco puede sostenerse si deja completamente de contribuir al sistema que mantiene su propia estabilidad. Quizá la pregunta no es qué ocurriría si nadie presenta la declaración, sino qué tendría que pasar para que millones de personas decidieran dejar de hacerlo. ¿Qué opinas tú al respecto? Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio de Miopía Social.